Bienvenidos al podcast Créete el Cuento con Gabriel Furman. En cada episodio exploraremos herramientas prácticas e historias de la vida real que te ayudarán a gestionar el miedo, accionar y conseguir resultados que antes parecían imposibles. Estoy emocionadísimo de que estoy grabando en este momento el episodio número 1 de mi nuevo podcast Créete el Cuento. Gracias a todos por estar escuchando este episodio. Si estás aquí live en LinkedIn o escuchando después esto en mi canal de YouTube o luego mi podcast en Spotify, en Apple Podcasts, donde sea que escuches podcasts, me estás escuchando y aprecio mucho que estés dedicando tiempo justamente a esto. Este podcast, que se llama Créete el Cuento, está dedicado a entregar ejemplos e historias de la vida cotidiana de seres humanos que han aprendido a desarrollar o están en un proceso de desarrollar una confianza sana para gestionar el miedo, ese miedo que todos tenemos en algún punto de nuestra carrera, o quizás todos los días. ¿Qué pasa si no sale bien? ¿Qué van a opinar los demás de mí? ¿Qué pasa si estoy hablando frente a mi equipo y me hacen una pregunta y no sé la respuesta? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo ejecuto esa acción que necesito ejecutar para avanzar cuando en verdad el miedo lo que me dice es no lo hagas? El foco de este podcast es entregar herramientas prácticas e historias de la vida real para gestionar el miedo, accionar y lograr resultados que hasta ahora te parecían imposibles. Gracias por estar aquí y bienvenidos a disfrutar en este podcast. Este primer episodio tengo el honor de contar con Consuelo Pi. Y Consuelo, bienvenida a este espacio de conversación. Yay, hola, ¿qué tal? Muy ¿Cómo bien, va? gracias. Bien, gracias por estar aquí y gracias por aceptar mi invitación. Eh, Justo estaba pensando que el tema del miedo, o sea, yo cuando empecé a grabar podcast, o incluso ahora siento un poquito de miedo, pero eso no Sí, significa que voy a dejar de hacer algo, porque ese miedo me dice, uy, ¿qué pasa si no sale bien? Uy, la Consuelo es demasiado seca, ¿quién soy yo para entrevistarla? O esos pensamientos vienen. Entonces, estoy acá como lanzándome a través de la acción imperfecta para poder conversar contigo, conocerte y que también la acciona. audiencia pueda accionar y beneficiarse. Yo quería comenzar esta conversación preguntándote cómo te gustaría presentarte brevemente para que la gente Mm, empiece a conocerte. uf, em, tengo siempre la misma presentación que hago cuando es más masiva, cuando es más personal. La verdad es que voy por otras anécdotas, pero la primera parte de mi presentación siempre menciona que me llamo Consuelo con Z porque fue un lindo regalo al registro civil y mi apellido efectivamente es Pi, como el número. Por lo tanto, mi nombre tiene un sentido de recordación súper alto en LinkedIn. La mayoría de la gente, cuando me conoce en vivo y en directo, es como, yo te he visto, yo estaba contigo, probablemente sí o probablemente no, en realidad, pero mi nombre tiene un sentido de recordación súper alto y la verdad es que en el mundo marketero, en el mundo del marketing, uno recuerda lo primero, lo último y lo raro. En mi caso yo soy la tercera opción. La gente siempre me recuerda porque mi nombre es bastante particular. Y bueno, ahora yo creo que me declaro como una profesional que está ya en su proceso como más de evolución del mundo emprendimiento. Ya creo que estoy entrando en esta categoría, dándole la bienvenida a la categoría de la consu más empresaria y feliz, la verdad, de haber estado en este camino, journey, proceso que es dolorosísimo, pero contenta porque también obviamente siento que el impacto que ha generado no solamente las cosas que hemos hecho en el pasado, le están preparando básicamente el futuro a los proyectos que vienen, así que muy expectante. Llevo, no sé, hartos años, como 12 años en el mundo laboral, siempre en el mundo de la consultoría, pero en distintas consultorías, porque la primera fue asesorando Sí, al ya, presidente ya, de la ya vamos a, hablar, República, ya vamos a así hablar, que vamos a hablar de la eso ya. verdad no sé si hay algún tipo de asesoría directa para eso, pero la verdad es que siempre he estado en el mundo de la asesoría como en distintas áreas. Ya, Y genial. Y hoy día eso es puntualmente, qué es como, lo que haces en Nehu? hoy día yo en Who soy Managing Partner, bueno, obviamente la fundadora. Estoy a cargo de dos grandes dimensiones de Who, que es el área comercial y el área de operaciones. Eso es lo mío. Genial. ¿Y cómo podrías como explicar brevemente y de forma simple qué es lo que hace Who? ¿Qué es lo que hace la empresa?
Who es una empresa de soluciones de recursos humanos que tiene 5 líneas de negocio. 4 de ellas son B2B, apuntan directamente al mundo de las empresas. Y tenemos una que se llama Career Advisor and Coaching, que nos encanta. Amamos esa unidad de negocio porque ayuda a la gente a tener mejores empleos. Esa es la única división dentro de Who que se vende por canal B2C. Ahí impactamos a las personas. La verdad es que el claim de Who es muy bonito porque habla no solamente de tener como buenos proyectos y un buen delivery, nosotros realmente queremos estar o ser third party dentro de la conexión organizaciones-personas. No creemos en realidad que son dinámicas organizacionales separadas, sino que obviamente esto al final como que fluye, son organizaciones y personas en conexión. Así que la verdad es que Who tiene este lindo propósito de seguir conectando organizaciones, personas, talentos, y nosotros en realidad ayudar a eso, estar como un agente de cambio que ayuda, colabora, potencia. Cuando yo escucho la palabra who, en inglés significa quién, ¿no? Entonces, ¿cómo se conecta lo que la palabra significa con lo que tú haces? Esto es una historia más personal que de hecho cuento siempre con las personas que más me conocen en realidad del por qué se llama Who. Ajá. Y lo cierto es que vengo de una industria, en realidad, de reclutamiento y selección y el mundo de la consultoría en general. Trabajé en Michael Page, trabajé en McKinsey. El mundo de la consultoría en realidad tiene algo que es bien particular y es que se nombra a la empresa como el nombre del fundador. Y la empresa que me estuvo asesorando esto con el tema de branding en su minuto, me dijo, Consu, tu nombre tiene un sentido de recordación súper alto. Yo lo sabíamos, deberíamos usarlo. Deberíamos usar tu nombre que sea Consuelo Pi y asociado. La verdad es que es una buena idea porque en realidad es parte de la tendencia. Si uno ve en realidad el mundo de la industria de reclutamiento, Michael Page, Robert Walters, Robert Half, Conferry, o sea, la verdad es que son nombres de personas. Uh-huh. Y yo me declaro, y ahora lo digo más abiertamente porque me ha costado salir del closet del feminismo, pero la verdad es que ahora sí, obviamente hablo más abiertamente de mi etapa de construcción y también obviamente de mi posición. Me declaro una mujer sumamente feminista. Y la verdad es que dentro del feminismo entendí lo duro y lo difícil que es emprender para las mujeres. Antes de hecho de lanzar Who como empresa y como marca. Y la razón de por qué se llama Who es porque, bueno, la tendencia es nombre de hombre gringo blanco, Michael Page, Robert Halper, Spencer Stewart. Así que lo que hice fue ocultar el nombre de la persona para que realmente, obviamente, se quedara como la parte del talento y por eso es quién, porque al final no es nadie y no, tampoco es que le quiera hacer sombra a la marca. No, Sí. no quiero, obviamente, dejar a la marca como sujeta a el nombre del managing partner o managing director. Así que esa es la razón de por qué se llama Who. Gracias por compartirlo. Recuerdo cuando estábamos coordinando esta conversación, hablamos por teléfono y yo te conté que el objetivo de este podcast tiene que ver con cómo entregamos herramientas para personas, emprendedores, ejecutivos, líderes, no solamente emprendedores, pero cualquier persona que en realidad quiere sacar adelante un proyecto y el miedo le dice, no va a funcionar, o qué pasa si sale mal, Sí. o qué van a decir los otros. Entonces, y yo me acuerdo que en ese momento me contaste una historia que me gustaría explorarla brevemente. Esa historia de qué fue lo que pasó, lo que marcó esta última etapa de tu ser mujer como emprendedora. ¿Qué fue lo que pasó con la pandemia justo antes? ¿Cómo fue esa historia? Bueno, la verdad es que yo tenía ganas de emprender hace tiempo, mucho tiempo. La verdad es que venía aplazando esta decisión porque salario, porque zona de confort, porque lo que le Sí. pasa a todo emprendedor en realidad, como que la evaluación, mi evaluación financiera, si bien pintaba bien, el van de la evaluación de proyecto, la verdad es que iba a quedar un poco más corta, siempre evaluando esto desde el punto de vista económico. Entonces, yo siempre quería encontrar como el mejor momento para hacerlo, el mejor momento para hacerlo. Cuento corto, encontré el peor momento para hacerlo. O sea, la verdad es que yo emprendí probablemente en una situación económica personal que era realmente compleja de abordar. Y la cuento porque obviamente ahora sirve mucho de inspiración, sobre todo para otras mujeres, que ayuda obviamente a que esto
se puede hacer, obviamente, cuando se toman las decisiones correctas y más allá como seguir el instinto de hacerlo, yo tengo una muy buena frase que la llevo como claim y la hago para el equipo. Uno siempre va a tener miedo frente a cosas nuevas, en realidad, siempre va a tener miedo. Hazlo con miedo, hazlo, pero hazlo. Con miedo hazlo igual, da lo mismo. Está El bueno, miedo sí, no va a sí. salir en realidad, pero hazlo, lánzate con miedo y todo, hazlo. Bueno, Una frase que y yo también uso mucho en el libro, que es que el problema no es el miedo, el problema es el miedo al miedo. Como ujú, esa emoción está ahí, algo te está diciendo. Puede ser sí, que sientes miedo porque quizás algo estás a punto de aprender, sí, algo van a hacer. sí, Entonces, esa es la sí. perspectiva también en que me gusta, estoy como reinterpretando el miedo, que es lo que siento a diario, pero Es está una ahí, sigue configuración ahí, distinta. claro. Sí, es que el miedo no va a Entonces, desaparecer. claro, exactamente. No va a desaparecer. Entonces, puntualmente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te pasó en ese momento? Bueno, que en esta mentalidad de esperar el mejor momento para emprender, renuncio. Renuncio a mi rol, que trabajaba en McKinsey, tremenda empresa, y pasa lo que le pasa probablemente a cualquier emprendedor cuando inicia un negocio. Mi socio, con quien yo había iniciado mi primera empresa, que no se llama Who, se fumó. Se ¿Se, fumó. O sea, se esfumó. Se se esfumó. esfumó? Ah, ya. Se esfumó. Se fue. Y la verdad es que obviamente me dejó con un no pago de nuestros acuerdos, obviamente, comerciales, que hizo que básicamente yo perdiera gran parte del capital inicial para emprender. O sea, de hecho, yo digo gran parte, lo perdí. Todo lo que yo tenía, obviamente, considerado para comenzar mi negocio, lo había perdido, obviamente, después de que esta persona se fue. Oh, Así que, bueno, me encontraba en esa situación y lo voy a decir el día, o perdón, la semana. Esta fue la semana del estallido social. La semana del estallido social. Estamos hablando de octubre del 2019. Yo trabajo en la industria de reclutamiento y selección principalmente, o en la industria de recursos humanos. Esa semana, básicamente, bueno, para todos en realidad, se paró la economía mm. y no solamente hubo empresas de reclutamiento y selección que quebraron, sino que el mercado se vino abajo y se vino abajo hasta diciembre. Entonces, yo me acuerdo, y esto fue lo que te había contado, que tuve un muy buen amigo, emprendedor, de hecho, me va a sacar los aros porque ya se me están cayendo. Un muy buen amigo emprendedor que me dijo, Consu, todo tiempo futuro puede ser peor. Y yo le digo como, mira, ya no sé qué es peor que tu socio Sí, se po. haya terminado Todo. obviamente esta relación, en esta situación, en este contexto de estallido social. Chile jamás ha tenido un estallido social y básicamente no hay negocios. O sea, como, ¿qué hago? Me tengo que volver a emplear. Y él me dijo, Consu, esta es la primera de muchas, así que todo tiempo futuro puede ser peor. Gran frase, la utilizo mucho, todo tiempo futuro Porque puede ser en peor. verdad la versión más estándar es otra, ¿no? Obvio, todo el mundo te dice como, no, mira, tío, al futuro. Se romantiza mucho en realidad como el concepto de emprender, pero Sí, en realidad es duro, pero hay personas, personalidades que están preparadas para momentos difíciles. Los sí, momentos de crisis, a mí me gusta mucho en ese sentido los japoneses, que ven la posibilidad de, en las crisis, ven las oportunidades. Así que está genial. Entonces, lo que él te en dijo, ese entonces, momento, todo sí, futuro todo puede tiempo ser futuro peor. puede ser peor. Todo tiempo futuro puede ser peor y yo la verdad es que dije, no puede ser esto. Y él me dice, Consu, no solamente te voy a dejar esto como un gran proceso de aprendizaje, te lo voy a hacer, te voy a mandar las cifras de Cercotec. Cercotec es el Servicio Nacional de Emprendimiento donde sacan un montón de datos, etc. Y decía, del emprendimiento en Chile, el 97,5% de los emprendimientos después del tercer año, en las condiciones antes del estallido social, fracasa y se muere en el Valle de la Muerte. ¿Qué porcentaje? Y De el nuevo, por 97,5. Estamos hablando del año 97. 0,5 de los emprendimientos fracasan en Chile. Increíble. Queridos los que están escuchando esto, ahí sé que hay personas aquí escuchando el live. 95.7%. 97, 97,5 97.5% de los emprendimientos en fracasan. Chile fracasa antes de los 3 años. Ya, entonces ahí por lo menos tenemos evidencia para la frase que dijo tu amigo, Claro, ¿no? y yo digo Como todo futuro como, puede ser peor. exacto, todo futuro puede ser peor. Y me dice, bueno, pero ve, revisa la cifra de emprendimiento femenino. Yo esto te lo mostré, así que lo voy a mostrar porque estamos en vivo, para que la Por gente favor, no para eso estamos. crea que, bueno, pero lo tengo todavía pegado, no sé si se ve. A ver, ponlo un poquito más cerca. A ver, se ve, dice Acércalo un poquito más a la cámara. 0,93. A ver, se ve Ahí está, 0,93%. está llegando, ¿Sí? está llegando. Fantástico. Sí. Lo tengo todavía pegado acá en mi escritorio.
En ese estudio decía que el 0,93% de los emprendimientos femeninos no fracasaba después del tercer año. 0,93%. Y eso fue lo que yo te dije, me lo pegué en la pared. Y me agarré de esa cifra, dije 0,93% de los emprendimientos femeninos no fracasan después del tercer año. Yo tengo que ser ese 0,93%. Me agarré de eso, de ese número que tenía obviamente en Cercotec, Sí. de los emprendimientos femeninos. Así que, bueno, obviamente yo con esta cifra, y me acuerdo de la frase, todo tiempo futuro puede ser peor, esto fue año 2019, año 2020, no estoy siendo spoiler claramente porque ya lo vivimos, pero mi marido trabaja en una gran compañía de bebidas carbonatadas en un regio cargo regional Regio para Cono regional. Sur, regio regional, cargo regional. Y el 30 de enero me llama y me dice, Consu, acaban de desvincular a mi jefe, al jefe de mi jefe, a mí y a mi equipo completo. 30 de enero del 2020. Consu, todo tiempo futuro puede ser peor. Y yo le digo, bueno, no te preocupes, buscas trabajo en marzo, porque en febrero básicamente en Chile no se mueve mucho el mercado laboral porque hay vacaciones. Sí. Y comienza en su proceso de búsqueda la primera semana de marzo, todo tiempo futuro puede ser peor, segunda semana de marzo llega la pandemia. Entonces Who parte, y siempre esto lo cuento como pitch, pero parte sin capital, en las peores condiciones económicas, con una tasa de desempleo cercana al 35%, que llegó a mayo, de hecho. Yo trabajo, recordemos, en el mundo del empleo, con una tasa de, o sea, estábamos destruyendo empleo. Y yo me dedicaba obviamente a lo contrario. Todos encerrados, con un nivel de incertidumbre tremendo, con un marido sin trabajo y con un futuro, como el que obviamente todos lo conocen, con un futuro realmente incierto. Y obviamente la tentación de volver a emplearme, porque me habían llamado, de hecho, mi antigua empresa para que volviera a conversar, a ver si quería volver a entrar. Yo ahí no sé de qué me agarré, porque no fue de ese 0,93%, Sí. no creo. Yo creo que fue un poquito más de instinto, de, de decir, yo sé que puedo. O sea, yo sé que lo voy a lograr, a pesar obviamente de que la cancha está realmente muy difícil. Así que obviamente yo al final termino hablando de este caso, Sí. porque ese 0,93% sea en las mejores condiciones, como en muy buenas condiciones económicas y en muy buenas condiciones obviamente como medioambientales. Si yo logré hacer esto, en realidad, y montar Who, que hoy día ya somos varias personas, obviamente las que trabajamos, son 5 unidades de negocio, no ha quebrado, sigue siendo rentable y facturable y se logra sacar adelante. En un negocio sin capital, se puede hacer. Increíble. Gracias por compartir esa historia. Y yo quiero, antes de hacerte otra pregunta a ti, Consuelo, a la gente que nos está escuchando, les quiero hacer una pregunta a la audiencia. ¿Cómo crees tú que un emprendedor puede gestionar el miedo a fracasar, el miedo a no hacerlo bien, el miedo a que las cosas no funcionen? ¿Cómo crees tú, desde tu experiencia, seas emprendedor o no, si estás escuchando esto? Déjame tus respuestas por el chat acá para poder compartirlas y ponerlas en la mesa en la conversación. ¿Cómo crees tú que un emprendedor puede gestionar el miedo a fallar? Estaba pensando que mientras me contabas esa historia, decía, impresionante, Consuelo, y se me pasó por la mente, espérate, a ver, quiero retroceder en el tiempo y me hubiese gustado tomarme un café contigo en ese momento. Cuando te pasó eso o cuando estaba ahí en lo peor. Y si yo estuviera ahí contigo, y me imagino que ahora estoy ahí contigo y te pregunto, ¿qué te permitió? ¿Qué fue qué interior? ¿Qué de tu interior te permitió dar el paso igual? Mm. Para mí, hoy día, no sé si existen respuestas como correctas, No, claro, para ti. pero sí, pero ahora que lo analizo con una mirada, y ya llevo 3 años en Who, hay algo de lo que sí me aferré y algo que obviamente estuvimos hablando antes, pero tiene que ver con lo que más me gusta hacer y lo que mejor sé hacer. Y Mm, la verdad es que me aferré a resolver los problemas que yo sé resolver. Y obviamente confié en la consola del pasado,
La consola del pasado me había enseñado muchas cosas que estaban ahí a disposición para ese problema. Entonces, yo me declaro ser una muy buena problem solver, resuelvo muy bien los problemas, y me senté frente a ese problema. Este era mi problema, o el ¿Cómo? desafío. Justo se cortó esos 2 segundos. ¿Qué? Sí, que ese era el desafío, como Ah, puse el desafío arriba de la mesa, lo enfrenté como, ok, tengo el desafío de parar esta organización, sí. de levantarla en estas condiciones, como yo lo hago desde la consultoría, lo he hecho toda la vida, colaborando obviamente con personas y organizaciones, ahora lo tengo que hacer conmigo. O sea, Oh. ahí lo que me aferré fue a autoanálisis y en realidad como autodiagnóstico y un poco de autoconocimiento y confiar en que la consola del pasado aprendió todo lo que necesitaba para esa decisión, que era Creo que cómo parar ese negocio. sí, creo que eso está genial y perdón que te interrumpa, pero no quiero dejar pasar esto porque creo que es oro para mí y para la gente que nos está escuchando, que es a veces en esos peores momentos donde tenemos miedo, incertidumbre, caos, sin plata o escasos recursos, lo que hiciste tú fue, me lo estoy quedando como aprendizaje para mí, es ¿qué hago yo, Consuelo? ¿Qué hago yo como Consuelo? Que tengo evidencia de mi Uh historia -huh. profesional. ¿Qué recursos tengo de mi éxito profesional y los puedo usar en mi presente? ¿Cómo te suena eso? Tal cual. O sea, confié en la consola del pasado. Claro. Y la consola del pasado tiene, hasta el día de hoy, yo creo que esto es más evolutivo, pero la consola del pasado tiene dos grandes habilidades para lo que se hizo para parar Who. Soy muy buena escuchando y soy muy buena vendiendo. Mm, Soy muy buena escuchando y muy buena vendiendo. Entonces, cuando el negocio y la industria del mundo laboral se estaba viniendo abajo, yo tenía la idea de armar un programa que es el Career Advisory, que ya lo había escuchado en Estados Unidos con dos ex McKinsey, con dos chiquillas ex McKinsey. Y me puse a estudiar muy rápido, de hecho, porque esto fue la misma semana que nos metieron a la casa, obviamente por la pandemia. Me puse a sí. leer el caso de negocio de ella y abrí mi Es un caso, agenda. o sea, leíste para entender bien y que la gente escuchando Sí, entienda bien. Estudiar, hay un caso de estudio, digamos. sí, sí. Ya. La empresa se llama The News, está en Estados Unidos, está en Nueva York, y ellas esto estamos hablando hace 14 años atrás, igual pasó hace Sí. tiempo, pero ellas siguen siendo las fundadoras de The News, gran parte de la inspiración de Who está en esa organización que ha logrado Mm, obviamente hacer la conexión de talento de una forma muy distinta. Y ellas hablan de que el talento, o el mercado laboral en realidad, el mercado laboral es altamente asimétrico, donde las empresas tienen muchísima data para tomar decisiones del mercado laboral y básicamente las personas desde que egresan de la universidad no tienen ningún tipo de asesoría a menos que reciban, por ejemplo, una evaluación de desempeño o que reciban el feedback de alguien, pero aún así está más asociado a un rol, más que a ellos como profesionales. Y el mercado laboral funciona como cualquier otro mercado, donde existe la oferta y la demanda, y obviamente están las empresas y están las personas. El tema que pasa con las personas es que ellas obviamente en este estudio que lanzan hace mucho tiempo atrás, empiezan a sacar un par de análisis que demuestran que el mercado laboral con este nivel de asimetría hace que las personas se sientan sumamente perdidas al momento de tener que enfrentarse a negociar frente al mercado laboral. Por ejemplo, en un proceso de búsqueda de pega o de saber si tienen las competencias profesionales, por ejemplo, para poder emprender o incluso para poder tener esa conversación difícil con tu jefe de estoy mm. preparado para un siguiente desafío. Y ellas logran demostrar con data de que las personas no tienen idea acerca de sus componentes como producto dentro del mercado laboral. Si el mercado laboral funciona como cualquier otro mercado, donde existe la oferta y la demanda, la pregunta es ¿qué es lo que se transa? ¿Qué es lo que se Mm. negocia en el mercado laboral? Lo que se negocia en el mercado laboral son competencias profesionales. Entonces agarré ese estudio y dije, ok, estamos en un momento donde las personas están todas encerradas en la casa, como yo, Sí. y están todos asustados sobre su mercado y su futuro laboral. Voy a probar este modelo de negocio, el Career Advisory, que en verdad en The Muse se llama Advice solamente. Lo traje acá, abrí mi calendario y me puse a entrevistar a mucha gente. Debo haber entrevistado, te juro, Gabriel, desde me levantaba, mi marido me veía, desde las 8 de la mañana
hasta las 9 de la noche, entrevistaba media hora, porque dejé abierta en LinkedIn mi agenda de entrevistas proactivas. Dije, te voy a entrevistar. Y empecé a entrevistar gente, y en la medida que entrevistaba gente, le decía que tenía este servicio, este producto, que lo estaba piloteando, y que tenía obviamente un fee mucho más bajo porque era un producto piloto. Sí. Cuento corto, eso hizo que Who facturara de marzo, que fue el día que entramos en la pandemia, hasta septiembre, logramos obviamente incorporar, que pasé de ser yo, a ser 7 personas de marzo a septiembre. Ah, Y eso fue como gran parte del cómo nace Who. Y del cómo nace obviamente este concepto como de emplear a las personas y entrenarlas frente al mercado laboral. Hoy Y día ya el Career Advisory tiene más esta gente como que tú de ibas 200 egresados. entrevistando, esta gente que tú ibas entrevistando, ¿para qué te sirvió? ¿Para qué te sirvieron esas entrevistas? Primero por entender por qué querían una entrevista con nosotros, por qué estaban buscando ser entrevistados, cuáles eran sus mayores dificultades al momento de enfrentarse frente al mercado laboral. Y dado que yo tenía este caso o este modelo de negocio que era el de The Muse en Estados Unidos, quería saber si la data del mercado chileno era correlativa, o sea, tenía Mm. correlación. Y sí, y sí tenía correlación. Entonces lo que hice fue aplicar el mismo modelo que tenían ellas, que es un modelo de entrenamiento de empleabilidad para las personas que están buscando su próximo desafío laboral. Y en la medida que empezábamos a tener casos de éxito, esos casos de éxito se convirtieron en testimoniales que hablaban en LinkedIn y esto se volvió viral. Entonces, el Career Advisory fue la primera edición que logró pagarme un salario Qué en Who. increíble, increíble. Yo creo que ahí hay otro aprendizaje que es cómo puedo yo también aprender de las experiencias de otros. Eso creo que es otra como perla de sabiduría práctica que estoy aprendiendo ahora de ti. Entonces, uno era confiar, descubrir y reutilizar mis éxitos laborales del pasado me pueden ayudar a enfrentar el miedo del presente. Dos, lo que estoy aprendiendo ahora es cómo aprender también de otras personas. En este caso, este caso que tú estudiaste de afuera, eh, es que ese es el punto. Yo creo que para gestionar el miedo en esta área requiere una humildad de ver, a ver, cómo lo han hecho otras personas también. No soy Sí, ni el primero ni el último. Entonces, ¿qué aprendizaje puedo obtener y copiar? Tú sabes que en la programación neurolingüística está lo que se llama modelar. Modelar significa básicamente que si hay otra persona que, que logra resultados exitosos, que es exitoso en lo que hace, yo puedo preguntarme, a ver, ¿qué hace esa persona que yo puedo realmente emular en mi contexto y usar para ver cómo puedo ir generando resultados? Entonces, creo que es sí. un tremendo aprendizaje, Consuelo, que estoy aprendiendo ahora de ti, que es cómo aprender también de otros que lo han hecho. Como la receta mágica de esto para hacerle como un cierre, me gusta mucho como los conceptos cuando se engloban en un Mm. todo, pero das todas las características de las dimensiones, obviamente, del proceso de aprendizaje. Esto no sería nada sin hábitos. Soy una mujer de muchos hábitos, buenos y malos, ojo, estoy sacando los malos también, pero tengo harto autoconocimiento, o sea, como que sé dónde están mis capacidades y mis límites y dónde están mis fortalezas. De hecho, yo trato de no invertir en mis debilidades, lo que hago es conformar equipos donde están mis debilidades. Y yo Mm, invierto 100% en mis fortalezas, no voy, o sea, si me falta, por ejemplo, el curso de inglés para no sé qué, porque no es avanzado, da lo mismo, ya no voy a seguir invirtiendo ni tiempo ni recursos en aquello que no sé hacer tan bien. Yo enfoco gran parte, toda mi energía en lo que sé hacer muy bien, porque eso rentabiliza y monetiza mucho más rápido. está genial El eso. resto de Enfocarse aumentos en lo que también sé lo hacer hago con el bien. equipo. Y, Sí, y- yo y- no me y mi- enfoco en lo otro, mm. Claro, no me o sea, enfoco en lo es que otro. eso también creo que está buenísimo. Como yo puedo ser bueno en muchas cosas y no muy bueno, o no bueno en muchas otras. Entonces, ¿por qué no delegar o quizás generar equipos que complementen donde soy deficiente? Donde yo no soy buena y sé dónde, y eso es vulnerabilidad máxima, o sea, Sí, yo po. digo donde, no estoy, donde yo en realidad no solamente no soy buena, me quita energía, me pongo de mala y no quiero hacerlo. Entonces, y de hecho todo mi equipo trabaja así, mi equipo elige los problemas que quiere resolver, donde es mejor haciéndolo. No forzamos el rol, que obviamente como definición dentro de recursos humanos, el rol no define el talento, es todo lo contrario. La persona hace el rol. Entonces, el career path es muy distinto en Who, porque obviamente nosotros vamos midiendo constantemente con feedback y vamos evaluando
los mejores problemas que sabe resolver el equipo y en función de eso se arman los equipos. Y son equipos complementarios. Entonces, un business analyst de data hace algo completamente distinto a un business analyst de, por ejemplo, de consultoría. Pero Entonces, se si necesitan. entendí bien, no es que la persona se adapta al cargo, sino que el cargo No, aparece por la persona. sí. Es que eso es genial. El otro Es día conversaba es con un una amigo y me dijo, rompeesquema. sí, sí, no, completa, me gusta. El otro día un amigo me decía, hay una empresa que está funcionando acá increíble. ¿Y sabes cómo contratan? Contratan, le preguntan a la persona para qué es bueno y según eso se crea el cargo. ¿Puedes creer Bingo, eso? bingo. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. El rol obviamente tiene una definición, tiene responsabilidades y tiene límites, Sí. pero en realidad el talento y el potencial es mucho más que el rol. De hecho, esa es la razón, es una percepción en realidad porque no tengo la data, me encantaría el poder tenerla, pero a nosotros nos pagan por el rol que ejercemos. Pero la razón de por qué nos movemos, ascenso, cambio de pega, cambio de área, incluso también la posibilidad de tener tus bonos, es porque tú haces mucho más que el rol. Mucho Mm, más que el rol. El rol es una definición, es un límite. Pero la posibilidad de ver más allá del rol, que es el talento, obviamente eso tiene un componente individual que es la persona, pero son las organizaciones las que se tienen que dar cuenta de cuándo están perdiendo talento. De hecho, hay muchas veces que me dicen como, o me preguntan, ¿qué es el talento para mí? Porque es Headhunter, claro. Te preguntan, ¿qué es talento? En realidad el talento es el potencial que tiene la persona. Ese gap que hay entre las competencias profesionales desarrolladas, lo que mejor sabes hacer y este potencial que está por descubrirse, eso para mí es el talento. Ese potencial que te da la posibilidad de hacer cosas completamente distintas. Y existe todavía una cultura de atacar tanto los errores, y creo que te lo había mencionado antes, pero en Who sí. tratamos desde la vulnerabilidad, o sea, yo me muestro vulnerable, muestro dónde están mis errores, mis fallas, las aprendo, aprendo con el equipo, me muestro vulnerable constantemente, invito a que mi gente también lo vea, porque es parte del proceso de aprendizaje. Y la mejora continua requiere de estas gotitas de humildad, decir, oye, yo no soy buena para todo, yo en verdad soy buena para estas cosas, estos son los problemas que a mí me gusta resolver. Y como te dije, el tercer componente para mí son hábitos. Soy una mujer y de hecho mi equipo también, de muchos hábitos. Entonces Ujú. tú cuando armas organizaciones que tienen lo que mejor saben hacer, tienes obviamente también una organización que tiene esta seguridad psicológica donde el error no es que no esté permitido o que tenga un concepto, el error está, el error es parte de la dinámica, no es que sea un error aislado, no. Nosotros obviamente lo enfrentamos como es parte del proceso de aprendizaje que vayamos a tener mejora continua, pero Mm. esta capacidad de reflexión de ver cómo podemos ir mejorando y adaptándonos es un sistema completamente nuevo de management. Y de hecho yo tomo muy pocas decisiones dentro de Who. Gran parte de las decisiones las toma el equipo. Hablaste, Consuelo, de que eres una mujer de hábitos y me interesa conectar eso con el tema de Mm. créete el cuento y cómo gestionar el miedo frente a las incertidumbres. ¿Cuál es tu hábito favorito hoy que crees que te ayuda a actuar con el miedo? Creo que tengo dos. Em, Hoy día mi rol está mutando a ser una consu mucho más empresaria y un hábito que no he dejado nunca de hacer es tomarme cafés o salir a almorzar con gente muy distinta a mí. Oh, y aquí estamos, ¿viste? Sí, es A ver, un hábito que déjame decir nunca eso dejo de de nuevo hacer. porque me llamó la atención y obviamente quiero hacer doble clic ahí porque me parece súper interesante. El hábito de Consuelo Pi es nunca dejar de tomarme cafecitos con gente muy distinta a mí. ¿Qué es eso? ¿Para qué lo haces? Sí. La diversidad para mí también es parte de la solución a los problemas. En realidad no creo en los equipos heterogéneos ni en las miradas absolutistas sobre las cosas. Y si bien yo tengo una construcción o una visión sobre la vida o sobre el mundo del empresariado o sobre el mundo de los negocios X, me gusta la diversidad y me gusta enfrentarme porque me genera mucha ansiedad de gente tan distinta a mí. Me genera mucha ansiedad. Me genera ansiedad desde incluso los paradigmas de el tener razón o el no tenerla, o el enfrentarme a esa parte de mi personalidad de saber que
me gusta muchas veces, porque trabajo en consultoría, en encontrar a veces la razón en algunas cosas o resolver problemas complejos, muy complejos, y que uno diga, fue la consola que lo hizo. Entonces, ese ego que hay que soltar, lo trabajo con un hábito que en realidad lo que hace es trabajar básicamente, atacar el ego, porque hay que soltar. Y es tomarme café y almorzar y estar constantemente en comunicación con gente muy distinta a mí. Eso es un hábito que lo hago hace por lo menos unos 7, 8 años. Qué Y, no lo, increíble. y Está mi agenda no buenísimo. cambia, mi agenda como que tú la ves y tú vas a ver que la consulta tomando un café con no sé qué, está almorzando con no sé qué. Quizás con tanto café eso es lo que también te da tanta energía también, como estar permanentemente haciendo cosas. Sí, sí, sí. Increíble. Pero Eso eso es del algo que me café, duele un montón, porque mi agenda también es una agenda compleja. sí. Y preferiría a veces no hacerlo, pero en realidad ya no la pienso. Como es un hábito, para mí ya no existe esta posibilidad de decirle que no o que sí a un café. Voy. Es como, toma, voy. No, no me las arreglo para que la agenda funcione, pero Está muy interesante eso. Y como dije anteriormente, quería ver cómo se conecta eso con la gestión del miedo. ¿Cómo crees que se conecta esos cafecitos tuyos con gente desconocida con esto de creerse el cuento y gestionar el miedo y accionar a pesar de que quizás hay una parte de mí que no quiere? ¿Cómo se conectará? sí. Bueno, primero piensa que son cafés, almuerzos, reuniones con gente que no conozco. Sí, po. El, casi el 100% de la gente con la que me reúno es gente que no conozco. Y de hecho, si alguien que conozco me pide un café, es probable que no se lo dé. Porque yo sé dónde estoy reforzando el miedo. Mi miedo es a conocer mucha gente. Y Ahí tengo está. pésima memoria, aparte. Tengo pésima memoria. Tengo muy mala memoria. Me ha pasado, de hecho, en el supermercado, así como, ¿cómo está? Y yo así como tratando de decir, ok, tengo que decir algo que suene más o menos coherente. Porque, claro, estoy con mucha gente constantemente. Entonces, para mí, y la gente que me conoce más como del mundo privado, sabe que tengo pocos amigos, pero porque también obviamente uno llega a una edad en donde, bueno, tengo pocos amigos, pero conozco a mucha gente, Mm. porque el rol, el rol hace que yo conozca a mucha gente. Y esa ansiedad de no saber qué es lo que va a suceder en esa reunión, o llevar una pauta escrita, o el llevar como expectativas a la reunión, eso es algo que he tenido que trabajar constantemente. Porque en cada reunión, bueno, y eso es parte del hábito, yo cada vez que me reúno con alguien, esa reunión yo le saco una relación comercial. ¿Le saco qué? Eso es Perdón, justo se cortó ahí. una relación comercial. Ah, Yo no me voy de esa reunión sin tener información que ayude a mi negocio. Y eso es parte de entrenamiento. O sea, yo me reúno con gente y después de esa reunión tiene que facturarse, de alguna forma. mm. Y eso obviamente se engancha al hábito, que obviamente como empresaria o como emprendedora trato constantemente de en cada reunión ahora darle una vuelta a esa reunión para sacar algún tipo de negocio. Ahora desde las impresiones, desde las conexiones, desde los puntos de encuentro, de la generación de redes, etcétera. O sea, yo no me voy de esa reunión sin tener una tarea para mí y para la persona. Y dijiste que había un segundo hábito. Sí, pero este yo creo que es un poco más, no es tan desde los negocios, pero la mejora continua también es parte de mis hábitos. La mejora continua como una actividad. ¿Y por qué? Porque soy muy desordenada. Y eso también habla de algo que uno dice no es tan bueno. Y en realidad la gente que me conoce, como desde afuera, dice la Consu es muy ordenada. No. Mi naturaleza de ser es todo lo contrario. Mi naturaleza de ser es olvido las llaves del auto, olvido los cafés, y estas cositas, los Mac, los olvido donde, o sea, probablemente todas mis amigas deben tener un Mac en su casa, mío, porque soy muy olvidadiza y soy sumamente dispersa. Y entonces ahí, ¿cuál es el Entonces, hábito? Específicamente, ¿cuál es la acción que haces? la acción es que primero me doy cuenta de que soy muy desordenada, y una herramienta que me ayudó a mí para ser más ordenada y ser emprendedora y tener obviamente todos los negocios y manejarlos muy bien, es que dentro de cada accionar mi agenda no se mueve. Mi agenda no se mueve. Obviamente que eso nuevamente son hábitos. Pero la mejora continua de la agenda, eso es algo que hago todas las semanas. Todas las semanas reviso el día domingo la agenda, veo dónde está como las áreas de oportunidad de la agenda y nuevamente. Pero la naturaleza de ser de la Consu, que es autoconocimiento puro,
es muy desordenada, extremadamente desordenada. Entonces, la gente que me conoce de afuera ve todo lo contrario, ven que soy extremadamente ordenada, que tengo todo respaldado, pero eso responde a que yo no soy así. Yo trabajo para ser así. Está Entonces, genial ese es mi eso. segundo hábito, que le meto mucha coordinación a mi agenda. Y Quería nuevamente eso se leer, ancla con los hábitos, pero esas son las dos, para mí esas son las dos razones de por qué obviamente he logrado parar jugo. muy potente, gracias por compartir eso y los detalles sobre todo, porque a veces la gente dice, wow, está como Consuelo Pi y quiero saber cómo lo hace. Ha logrado tantas cosas, entonces gracias por ir al detalle, porque eso es lo que la gente como que puede relate to, como vincularse con. Esto está muy, muy bueno. Te quiero leer un par de comentarios que están llegando acá. Primero, un amigo mío, José Eduardo, dice, primer capítulo, éxito Gabriel, saludos desde la región de Los Ríos, imagínate, estamos en todo Chile, ¿viste? Nancy García dice, hola, buenos días. Eh, Ferran Jover, hola, buenas tardes desde París. Ah, estamos Desde París. internacionales, ¿viste, Consu? Así veo. No solo en Chile, acá también en Perú es parecido. Estaba comentando Nancy respecto al tema del emprendimiento, de cómo en verdad un porcentaje importante falla. Mm, Después tenemos, yo había hecho una pregunta para la audiencia, ¿cómo un emprendedor puede gestionar el miedo? Dice Ferran, dice, abrazando la incertidumbre como aliado, desafío. El tema sí, de la incertidumbre es claro, es como, no sé qué es lo que va a pasar. Imagínate, Consuelo, que yo cuando yo preparo estos lives, yo efectivamente estoy jugando acá y vivo, estoy en un diálogo incierto y no sé qué va a pasar y eso me gusta. Y tiene que ver también con lo que propongo en el libro, como aprender a abrazar lo inesperado. Y eso creo sí. que, ¿cómo lo ves Le tú? diste una vuelta a esto. Yo creo que le diste una vuelta que al final yo creo que es la misma, no es que sea la misma emoción, pero creo que viene del mismo lugar. El miedo que paraliza o como la emoción que genera como, no es la ansiedad, es como la adrenalina de algo nuevo. Creo que Sí, vienen del mismo lugar. Eh, y requiere también de, bueno, creo que esto no sé si lo he dicho, pero yo aparte creo mucho en la psicología. Mucha gente piensa que soy psicóloga, no lo soy. Estudié una carrera mentolatum que se llama acá en Chile, que es ingeniería comercial. Me gusta el mundo de los negocios, así que psicóloga no soy muy desencantado, pero me rodeo de muchos psicólogos y los admiro muchísimo porque en realidad es una práctica que debiera ser, o sea, debería tener otra categoría en realidad en nuestra sociedad, pero bueno, trabajo con muchos psicólogos laborales, muchos psicólogos clínicos, también muchos psicólogos educacionales que son maravillosos obviamente para los niños y bueno, la gente que está en el mundo de la educación. Me terapeo mucho, eso es algo que también creo que cualquier está bueno, sí. emprendedor debiese hacer porque el rol de emprender es un rol sumamente solitario. Es Mm, igual que el rol de gerente general. El rol de gerente general es un rol muy solitario, donde eres el jamón del sándwich, porque desde el directorio te presionan, al costado también, obviamente los pares, bueno, no tenéis pares, pero te reporten, eh, tu equipo, el mercado, o sea, el rol del gerente general y el rol del emprendedor es un rol solitario. mm. Vivirlo más solo, no. Yo de verdad que casi que le voy a decir a Startup Chile que a todo emprendedor, por favor también déjenle horas de terapia al lado para poder estar acompañado, porque obviamente Sí, tenemos coach, tenemos mentores, sí. pero ellos no resuelven una parte importante de la soledad del rol. Eso está, sí, sí. Dice, también te quería leer lo que dice Ricardo D. Dice, recomendaría identificar dónde se encuentra ese principal riesgo para dividirlo en partes y abordarlo. El riesgo podría Ujú, ser de mercado, técnico, de adopción, etcétera. Entonces creo que también está relacionado con lo que dijimos, es decir, identificar el riesgo y dividirlo en exacto. partes. Sí, está bueno eso. A veces el miedo tiene que ver porque el objetivo que nos pusimos es demasiado grande. Entonces, cuando divido un objetivo en pequeñas partes, no solamente el objetivo se hace más manejable, sino que además, como el objetivo es más pequeño, las probabilidades de conseguirlo aumentan y por lo tanto experimento éxito con mayor frecuencia. Y el éxito alimenta el éxito. Entonces, tomar un objetivo grande, dividirlo en subpartes y hacer mini objetivos semanales también ayuda a también desarrollar esa autoconfianza que creo que necesitamos. Sí. La data igual te Dice, ayuda.
en Sí, el mundo po. del emprendimiento, como agarrarse al mundo de la data, como que no hay que crear todo desde cero, Sí, hay información disponible. sí. Janet Acuña dice, enfrentando el miedo, asumiendo riesgos y luchando por ese objetivo. Nicole Hoffman dice, seca Consu. Ahí tienes tus fans, ¿viste? Ese Nico. Dice José Eduardo, buen punto ese, dónde colocar el foco. Y también le gustó la frase porque dice, el rol no define el talento. Me robo la frase, dice. Eh, Bien, dice Charlene, dice, tiene mucha razón Consuelo, ahí lo puso con ese, ¿viste? porque Es es con con, ese. sí, po. Dice, enfocarse en lo que tengo, en lo que sé y no en lo que no puedo controlar. Y tener las ganas, la pasión porque quiero, eliminar los saboteadores que muchas veces nosotros mismos generamos. Está bueno eso, ¿no? Somos los principales, de hecho, generadores de ansiedad nosotros mismos, con el síndrome del impostor, Sí, po. eh, y el trabajarlo en comunidad y hablar de que esto pasa, normalizar. En realidad, más que normalizar, es visibilizar que el síndrome del Sí. impostor lo tenemos todos, solo que hay gente que lo habla y gente que no, pero todos tenemos el síndrome del impostor. O sea, yo lo hice con mucho miedo y en una circunstancia también muy compleja, pero al final cuando uno dice se puede, es después de obviamente haber separado el problema, confiar en el hábito, confiar obviamente en la consola del pasado, tener obviamente como esta capacidad de poder aferrarse a lo que uno mejor sabe hacer y la data, o sea, de verdad que no hay necesidad de emprender sin acudir a la data. Mm. En estos estudios de Cercotec habían las razones de por qué los emprendedores fracasaban. Y Y bueno, creo que te lo había mencionado, pero yo soy mentora de Startup Chile. Y he sido mentora también de otros emprendimientos, pero siempre desde mi rol de People and Org o Human Resources, como lo quieras llamar. Y mi empresa, en verdad, hoy día ya está obviamente conformada y montada obviamente como una empresa, pero cuando partió era un sueño, era un wish, era un deseo de algo. Y recuerdo muy bien que uno de mis primeros hitos, además obviamente de haberme lanzado con esta marca fue haber hecho un modelo de negocio. Increíble. Yo soñé y pensé y confié en el modelo de negocio. Y dado que no lo había hecho nunca, pedí ayuda a una mentora de modelos de negocio, que obviamente era mujer, era feminista, tenía como muchos principios, había acompañado a muchas mentoras, o sea, muchas emprendedoras obviamente en su journey, y le dije, le pregunté, oye, mira, tengo esto, me encantaría, nunca lo he hecho, nunca he hecho un modelo de negocio, me encantaría que me pudieses acompañar en ese proceso. Y pedir ayuda, o sea, cuando Sí. efectivamente uno no sabe hacer algo, pedir ayuda en verdad es el mayor proceso como humildad y aprendizaje que uno pueda tener. Para ir cerrando esta conversación, Consuelo, quería hacerte un par de preguntas de conclusión. Dado que este podcast se llama Créete el cuento, ¿qué es para ti Créete el cuento? ¿Cuál es la definición de Consuelo P? Desde tu experiencia. Sí, no es fácil. Eh, Primero es autoconocimiento. Eso tiene una base importantísima de creerse el cuento. Hay muchas personas, sobre todo mi María, que piensa que yo tengo un ego demasiado alto. Y la verdad es que más que un ego muy alto, es que yo sé lo que es hacer bien. Y sé lo que no hago bien. Y lo que no hago bien no lo hago. Así de simple, no meto más esfuerzo ahí. Entonces, eh, el creerse el cuento tiene mucho poder de autoconocimiento. Y si uno siente que no se conoce tan bien, hay que tratar de estar en situaciones incómodas, de cosas que probablemente uno cree que no te gustan o no eres tan bueno, pero al menos animarse a probar. Y salir de esa zona de confort es decisión de uno. Esto no hay nadie que vaya a tomarte de la manito y te vaya a decir, puede ser un coach, un mentor, sí, te pueden ayudar. Si necesitas ayuda, hazlo con ayuda. Pero el autoconocimiento yo creo que es una parte importante de creerse el cuento, porque básicamente te va a dar esta separación entre lo que sé mejor hacer y lo que no sé mejor hacer.
Creo que esa es una parte importante del análisis. Y lo Súper. segundo, que al final al creerse el cuento también tiene este sentido movilizador de accionar cosas, Mm. lanzarse con miedo. Lanzarse con miedo. Porque el miedo Queridos hace... auditores, ya lo escucharon, lanzarse con miedo. A veces, ¿sabéis lo que pasa? Que muchas veces no estamos dispuestos a accionar hasta que esté preparado. Pero ¿sabes lo que yo creo? Puede ser que nunca realmente estés preparado. no lo vaya a estar. Y la información, el aprendizaje y la riqueza que te va a dar la acción, no te la puede dar nada más. Nada más te puede dar. La riqueza de la acción es única. Nada más te lo puede dar. Tal cual. Y disfruta el viaje, porque en realidad esto es maravilloso. O sea, es doloroso, sí. Yo creo que nadie Sí, te habla tampoco como del viaje al emprendedor, sí, sí. que es doloroso, lo es, pero también es sumamente gratificante. Está hecho también para que las personas salgan del paradigma. Yo tengo realmente la convicción de que cualquiera puede emprender en lo que sea, porque la razón de por qué hoy día tienes un empleo, la razón de por qué hoy día tienes ideas creativas, la razón de por qué hoy día te levantas incluso en la mañana a hacer cosas que haces, es porque tienes la capacidad de crear. Mm. Y el emprendedor básicamente es alguien que crea en un modelo de negocio, crea algo que le hace sentido y quiere mejorarlo. Entonces, uno no necesita mucho capital, uno no necesita el mejor momento de la economía, uno no necesita tener 1 millón de amigos, empresarios y capital para poder hacerlo. En verdad necesitáis creer en ti, Genial. en que sí lo vaya a hacer. A la gente que nos está escuchando, quiero hacerles una última pregunta a la audiencia. Déjanos una palabra de qué te llevas de esta conversación que tuvimos hoy día con Consuelo Pi. Déjame tu palabra ahí en el chat de LinkedIn. Si pudieras resumir tu aprendizaje de lo que escuchaste hoy día de Consuelo, en una palabra, ¿qué te llevas de esta conversa? Esa es la pregunta para la audiencia. Consuelo, ¿tú qué aprendizaje te llevas tú de esta conversación? Em, bueno, varios. Que uno puede crear primero comunidad desde distintos frentes. Por ejemplo, yo creo que tú, cuando tomaste contacto conmigo y me comentaste obviamente que estabas haciendo bueno, que habías lanzado tu libro, que este era tu segundo podcast, me llama la atención siempre el sentido comunitario que tienen los hombres, Mm. que no nos pasa tanto con las mujeres, de hecho, y que ustedes son a veces mucho más eh, concretos en hacer las cosas. Nosotros vivimos más como, a veces como en el what if, las mujeres Sí. somos más como del pensamiento mágico, como le dice una psicóloga. ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? Claro, entonces, algo que me llevo de esta conversación es que uno, si se quiere proponer cosas, hay que concretarlas. Y yo creo que Mm. ese es un tremendo proceso de aprendizaje para mí, porque obviamente lo vi contigo, he pasado por otros podcasts, pero recibí, y se lo quiero decir a la gente si me lo permites, pero recibí un step by step, un paso a paso de qué cosas hacer, qué cosas decir, cómo obviamente, incluso poner mi cámara y la luz para que esto se vea bien para ustedes. Entonces, ¿qué me llevo? Que obviamente este podcast, que tiene sentido de comunidad, se lleva algo concreto y se hace con preparación y se hace con mucho cariño también para ustedes, porque a Gabriel en realidad le importa también impactar a otros. Gracias. Lo aprecio mucho. Consuelo, si la gente quiere saber más de ti, ¿cómo puede conectar contigo? Primero LinkedIn. LinkedIn es una tremenda y hermosa plataforma donde me pueden buscar y ya saben que mi nombre es bastante particular, Consuelo con Z y apellido Pi. Me pueden buscar también en Instagram. En Instagram tengo 2 cuentas. La cuenta personal donde subo memes y stickers y la cuenta profesional donde subo obviamente cosas de Who. Y obviamente ya para los que también quieren escribirme de forma directa a mi correo personal, consuelo.pi@hu-co.com. Lo podemos compartir de hecho también acá, si es que Sí, quieren. esto también queda en LinkedIn, así que ahí los comentarios pueden seguir y la conversación puede seguir por ahí. Consuelo, te quiero agradecer por tu tiempo, por tu honestidad, por tu transparencia y también por abrir tu corazón y contarnos también las historias dolorosas, de incertidumbre. De eso se trata este espacio de conversación. Muchas gracias. Me encanta, gracias por la invitación. Un placer. Chao. Chao. Gracias a todos por estar acá
la participación durante el live. La gente preguntando, Janet Acuña pregunta, ¿dónde se puede escuchar nuevamente el podcast? Esto va a quedar, Janet, y a todos los que les interese, va a quedar en LinkedIn, en mi perfil. Estos videos lives quedan ahí directamente disponibles y también van a estar en mi canal de YouTube. Yo tengo un canal de YouTube, si me buscan por mi nombre, Gabriel Furman, tal cual, van a poder acceder a todos los videos de mi podcast anterior, que se llama Sazonando tu Liderazgo, y también los nuevos videos y conversaciones de este podcast de Créete el Cuento. Gracias por estar acá y a todos aquellos que estén interesados en saber más acerca del poder de la acción imperfecta, el método de mi libro y quieren dar un salto en su carrera profesional, escríbanme vía LinkedIn en Gabriel Furman, un mensaje en privado, y encantado de ponernos en contacto para contarte más. Gracias por la apertura, por el tiempo y seguimos aprendiendo entonces en el próximo episodio. Gracias.